buenos días. Y siempre es hermoso ver un amanecer, siempre es hermoso ver un nuevo día, porque el que crea los días es Dios. Si está viviendo un nuevo día, es que Dios está ahí. Si usted está vivo, es que Dios está ahí. Así que son excelentes noticias que empezamos nosotros a ser conscientes desde el amanecer hasta el anochecer. Y en esta mañana Dios trae también una gran noticia para nuestras vidas, que les sugiero que ponga mucha atención, que les concentre toda su atención, que si está prendido su celular, apáguelo por favor, que si está prendido ahí en su casa la olla de presión, apáguela, no sé, lo que tenga prendido por allá que le quiera estorbar, apáguelo, pero deje prendido su atención a la palabra que Dios le va a dar, porque es vida, la palabra de Dios es vida y es viva y es eficaz. Así que vaya por favor al libro de Santiago, el capítulo 1, al versículo 16. Vamos a leer 3 versículos, 16, 17 y 18, y con eso vamos a iniciar a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y nos dice Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, fíjense cómo empieza diciendo, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque tú sabes perfectamente lo que necesitamos. El principal alimento que necesitamos es tu palabra, y tu palabra específica para nuestros corazones, que seguramente nos va a animar y nos va a alentar. Es maravilloso poder descubrir en ti todas esas promesas, y que son promesas a las cuales nosotros podemos acceder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, la carta de Santiago, por algunos eruditos bíblicos, en cuanto a la situación cronológica, es decir, en cuanto al tiempo en que fueron escritas, muchos de ellos la sitúan como la más histórica, la más antigua en el Nuevo Testamento. Es decir, la primera carta escrita del Nuevo Testamento fue precisamente la de Santiago. Santiago fue hermano de Jesús en la carne, así que tenía algo de ADN por ahí que le circulaba, y que por la mano del Señor él pudo ser inspirado por el Espíritu Santo y traer a nosotros esta maravillosa palabra. Cuando usted estudia más acerca de la Biblia, usted encontrará que tan solo en Santiago hay 54 mandamientos de parte de Dios, que son instrucciones de parte de Él para que nuestra vida tenga una transformación, tenga un cambio hacia lo divino, hacia la perfección, hacia tener esa verdadera experiencia en Cristo Jesús. Y por eso es una carta tan maravillosa como todas las demás, pero que el día de hoy nos va a dar luz en cuanto a lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, entendamos y apliquemos en nuestras vidas. Usted sabe que próximamente, el 2 de septiembre, tendremos nuestro congreso, el 4º congreso, y que le alcanzando 1000 generaciones, que lleva por tema activándote en el reino. Dios ha estado hablando en nuestras vidas para que no esperemos hasta ese día. Nosotros debemos estar activos en el reino desde antes, hoy y por los siglos de los siglos. Por una sencilla razón. Recuerda que cuando usted está en Cristo, ha aceptado a Cristo, se ha arrepentido de todos sus pecados y vive una vida en Cristo, la palabra te dice que inmediatamente tú eres coheredero con Cristo Jesús. ¿Qué cosas heredó Cristo? Todo el reino de su Padre. Por lo tanto, si somos coherederos con Cristo, ¿qué hemos heredado? Todo el reino de los cielos. Pero vayamos a términos sencillos para entender esto. Cuando alguien es un heredero, recibe una herencia, inmediatamente la utiliza. Si es dinero, lo utiliza. Si es un auto, lo utiliza. Si es una casa, la utiliza. No se queda viendo nada más la herencia, sino que hace que esa herencia tenga el beneficio para lo cual se le dejó. Decimos amén. Los creyentes, la iglesia, los hijos de Dios, necesitamos ser igual en el sentido de no solamente ver, no solamente observar, no solamente entrar al reino de los cielos, sino ser esos verdaderos herederos
que podamos vivir la experiencia del reino de los cielos. Es como el Señor al pueblo de Israel lo sacó de Egipto para ir a la tierra prometida. La misma enseñanza es para nosotros. No basta con solamente ver la tierra prometida, no solamente basta con entrar en la tierra prometida, hay que poseer la tierra prometida. Decimos amén. Cuando usted le dan una casa, usted entra a su casa, la ve y se sale. Hace uso de esa casa y de todo lo que hay en esa casa. De la misma manera el Señor nos dice, no solamente basta con que veas o entres, es necesario que tú poseas el reino de los cielos, porque ya nos lo dio gracias a Jesucristo. Por eso recuerden cuando Jesús hablaba con Nicodemo, les decía que era necesario que naciera de nuevo para que pudiera comprender, para que pudiera entender lo que era vivir en el reino de los cielos. Decía, si tú naces de nuevo, vas a ver el reino de los cielos. Si tú naces de nuevo, vas a entrar al reino de los cielos. Pero Nicodemo no entendía y le dijo de plano, Jesús, en este momento tú no entiendes de lo que te estoy hablando. Si te estoy hablando cosas terrenales para que me entiendas, las celestiales todavía no las vas a comprender. Pero gracias a Jesús, que hoy a través de tantos hombres, de tantos testimonios, de tanto estar escudriñando la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo, podemos tener un mejor entendimiento, y eso de ser herederos, tenemos que capitalizarlo en nuestras vidas, verdadera experiencia en nuestras vidas, para que entonces el deseo del Señor de traer todo este reino aquí en la tierra sea posible, sea tangible a través de sus hijos, a través de los herederos que somos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que en esta mañana, para poder tener esa voluntad en nosotros de parte de Dios, es necesario tener cambios. Nacer de nuevo es cambiar una vida antigua por una vida nueva. Es cambiar todo lo que pensábamos por un pensamiento nuevo. Es echar abajo toda una conducta, toda una forma de moverme, toda una forma de tener una lógica, un análisis en el mundo, por un nuevo pensamiento en Cristo Jesús. Eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo, transformando todo nuestro interior. Pero antes de entrar a detalle en esa palabra, vamos a poner el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ustedes saben que Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos, un lugar muy lejano a lo que era Canaán, la tierra prometida que hoy conocemos como Israel. Lo tomó, lo llevó e instaló su pueblo. Pasaron los años, pasaron las cosas. El hecho es que un hijo de Jacob, heredero de Abraham, estaba en Egipto, fue el segundo de a bordo del emperador, hubo una gran hambre. Gracias a José, Abraham y su familia vinieron acá, se establecieron en Egipto, el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Se empezaron a multiplicar el pueblo de Dios, obviamente fue fructífero. Esto causó envidia con los egipcios, se olvidó de la historia de los egipcios y los hicieron sus esclavos. 430 años permanecieron en la esclavitud. De tal manera que Egipto la podemos situar como la tierra de no es suficiente lo que tengo aquí. Así es como nos sentimos antes de Cristo, con todo el pecado que nos asedia, con consentir en el pecado, con consentir en la vida errada que llevábamos, y por lo tanto en la vida nada nos es suficiente. Decimos amén. Y estamos esclavizados. ¿Qué hizo el Señor ante el clamor del pueblo? Tomó a Moisés y de la mano de Moisés los liberó de Egipto. Pero tenían que pasar por una prueba. Desierto es igual a prueba, ¿recuerdan? Así que para pasar por el desierto, que es la tierra de lo suficiente, aquellos hombres y aquellas mujeres decidieron no creerle a Dios. Y eso fue un obstáculo para que heredaran la tierra prometida. Él los iba a introducir en la tierra prometida donde fluye leche y miel, o sea, donde había la riqueza para el pueblo de Dios. Pero sin embargo, el pueblo de Dios no creyó, no le creyó a Dios. ¿Cuál es el resultado? 40 años dando vueltas y vueltas en ese desierto. Pero todavía Dios les dio una oportunidad. Cuando ya les dice a Moisés, escógeme 12 espías, uno de cada tribu. Y esos 12 espías les permite entrar a la tierra prometida. Regresan de la tierra prometida para dar su informe, y 10 de esos dijeron, no se puede, están los gigantes, no podemos contra ellos. Pero 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, sí podemos. ¿Qué le pasó a esos 10? Al igual que a todos los
demás que consintieron en esa idea, pues que simplemente no le creyeron a Dios. Dios mismo les estaba diciendo, los voy a llevar a la tierra prometida. Dios, ¿cuántas veces te dice a través de su palabra, yo te voy a dar esto, yo te voy a bendecir, yo te voy a sacar del profundo pozo de la desesperación, yo te voy a librar de esa aflicción por la que estás pasando, solamente confía en mí? Pero cuando el corazón humano en medio de esa prueba no es fiel y se desvía hacia otra cosa, entonces deja de creerle a Dios. Y por lo tanto está como el pueblo de Israel, solamente con lo suficiente, solamente con la misericordia de Dios. Con esto vivo, con que respire, con que coma y tenga casa y tenga vestido, con eso la hago. Ya, por hoy ya la hice, Señor. Es la tierra del suficiente. Pero Dios te quiere pasar a la tierra prometida, es decir, al reino de los cielos, que es la tierra, el espacio de más que suficiente. Decimos amén. Y entonces empezamos a ver la diferencia desde no era suficiente al solamente suficiente por el más que suficiente que es en Cristo Jesús, el reino de los cielos. Ahí no hay límites, ahí no hay problema de que solamente para hoy alcanzó. Eso siempre va a alcanzar, siempre va a haber abundancia en el Señor. Aquel pueblo no lo creyó y su incredulidad le llevó a no entrar a la tierra prometida. ¿Qué le faltó? Le faltó más conocimiento de la palabra, le faltó fe, tenacidad, perseverancia, valor, que son algo que es en nuestro interior, que el Señor quiere formar para entrar y poseer ese reino maravilloso del cual somos coherederos con su Hijo Jesucristo. Y entonces poder disfrutar de toda la herencia que Él nos dejó. Imagínense, ¿cuánto será la herencia que es el reino de Dios? Totalmente. Pero eso se tiene que traducir en la experiencia vivida en nosotros y mostrarle al mundo, mira mi herencia, mira de lo que estoy siendo heredero. Y no, pues es que Dios no me ayuda. Ay, ojalá que Dios me haga esto. Ay, mis frijolitos. Ay, mi casita. Ay, mis hijitos. Pobre de mí. Dice, no, yo no quiero esa herencia. Porque de allá vengo, o de ahí estoy precisamente. En eso estoy. Por eso Jesús oraba por sus discípulos. Y les decía, Señor, guárdalos del mal. Bendícelos, que sean uno con nosotros, porque después de mí, a través de ellos, van a creer en mí. ¿Y cómo van a creer en un rey de reyes, en un señor de señores, en el todopoderoso, si nosotros no estamos viviendo una vida de reino, con una mentalidad de reino, con una conducta de reino? Así que nosotros tenemos esta mañana maravillosas noticias para nosotros. Ese pueblo no pasó la prueba y se quedó solamente en el terreno de la misericordia. Dios quiere llevar más allá de eso, y no es porque la misericordia sea mala o poquita, es muchísimo. Tan solo es la que nos da vida cada mañana. Nosotros tenemos que ir a la tierra del más que es suficiente, que es el reino de Dios. ¿Qué pasa con la incredulidad? Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Cuando tenemos la incredulidad, eso nos habla de que nuestra vista es muy corta. Algún día compartí acerca de la vista. Es tanto como que mi vista llega hasta donde están las cortinas. Hasta ahí es mi límite. Y no me atrevo a ver más allá. Donde no va a estar ni a 1 metro ni a 2. Dice a kilómetros, a muchos kilómetros de distancia, la meta a la cual voy a llegar. Lo que yo voy a obtener de parte de Dios. Pero mi vista me está limitando porque yo digo, hasta aquí voy a llegar. Y cuando nosotros tenemos esa mente terrenal, que es obvio, es natural, el hombre es limitado en todo, no vamos a tener la mente de reino, no vamos a tener la mentalidad en Cristo Jesús. Cristo Jesús dejó la gran enseñanza de tener una mentalidad de reino, tener pensamientos del reino, porque antes de ir a la cruz, Él hizo todo lo que hizo, habló todo lo que habló. Decimos amén. Y hace poco precisamente les comentaba de Juan 17, en el versículo 24, cuando estaba hablando también con el Padre y estaba bendiciendo y hablando de la perfecta unidad. Empieza diciendo también el Señor Jesucristo, ahí estaba en la última cena, estaba en Jerusalén, en el aposento, y le está diciendo al Padre, quiero que donde yo estoy,
ellos también estén. Literalmente dices, pero ¿cómo? ¿Aquí vamos a quedarnos? No, Él estaba hablando de su reino. Y es la manera en que nosotros tenemos que empezar a tener esa mente de reino, confesándolo por fe, pero más allá de nuestros límites, viéndolo de acuerdo a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vemos, leemos, conocemos, entendemos que somos coherederos del reino de los cielos, y que tan solo imaginar qué tanto abarca el reino de los cielos es algo infinito. Si no tenemos la mentalidad, la actitud, la conducta, la fe para poder entrar, ver, poseer ese reino, vamos a estar en lo terrenal. Nos conformamos con lo terrenal, nos conformamos con lo suficiente, y por eso no vemos más allá, que es el Señor lo que quiere que formemos en cada uno de nosotros. Mire usted el texto que acabamos de leer en Santiago 1, 16 al 18. Dice, empieza diciendo: amados hermanos míos, le dice, no erréis, no la reguéis, ¿verdad? No cometan el error de pensar de otra manera que no sea el pensamiento de acuerdo a lo que les está enseñando la palabra de Dios. Les empieza diciendo, mira, para que empieces a pensar bien de acuerdo a Dios, toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde viene? De Dios, de lo alto. Entonces, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, no cambia Dios, no es voluble Dios. No es de que, es que eso lo pensé ayer, pero hoy estoy pensando esto. Dios no cambia su manera de pensar, Dios no cambia su palabra, Dios no cambia sus promesas, Dios no ha cambiado el reino porque es de Él, es todo lo infinito, toda la riqueza está en ese reino. Dios no cambia eso. Bueno, si Él no cambia y te está diciendo la palabra que de ahí desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, te está hablando de que si tú eres un creyente, de que si estás en Cristo, eres coheredero, tienes derecho a toda buena dádiva que desciende de lo alto. Pero si no lo creemos, entonces tapamos la puerta al cielo y siempre andamos aquí en la tierra del suficiente nada más, con nuestros propios esfuerzos, o lo que me diga el mundo, o lo que me diga una persona, o lo que me diga otra persona. Y si esas personas son iguales que yo, terrenales, hombres, siempre me van a poner límites. Ayer escuché una frase de un conocidísimo y famoso dueño y director de un circo en el siglo antepasado, en Estados Unidos. Él tuvo la idea de hacer un circo cuando nadie había hecho eso, con gente rara y todas esas cosas. Y él dijo esta frase: si tú quieres hacer la diferencia en este mundo, una diferencia significativa, tú tienes que ser diferente a este mundo. Si tú quieres ser igual al mundo, pues compórtate igual al mundo. Quéjate todos los días, quéjate. Di que le tiene la culpa el vecino, el perro, el gato, todos tienen la culpa. Haz lo mismo. Tranza. Miente descaradamente. Sé un hipócrita descarado delante de los demás, porque has visto que todos triunfan así. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, quieres ser un hijo de Dios, perteneciente a la familia de Dios, tienes que cambiar esto y tienes que cambiar esto. Y no lo cambias por esfuerzo humano. El que lo cambia y lo transforma es el alfarero, Dios, a través de su Espíritu Santo. Pero cuando tienes conocimiento de cómo hacerlo, no es nada más, Señor, cámbiame. El Señor te hace la pregunta, ¿qué cambio? Pues no sé, cámbiame. Eso no es el chiste. Dios nos dio inteligencia, no solamente humana, sino espiritual, cuando tenemos al Espíritu Santo fluyendo en nosotros. Así que nosotros tenemos que marcar una diferencia, porque somos hijos de Dios y porque somos coherederos del reino de Dios. Nuestra actitud tiene que ser otra, nuestra conducta tiene que ser otra, porque nuestra mente va a estar en la mente de Cristo, no en la mente de la tierra. Y necesitamos entonces tener el tiempo para Él. Necesitamos meternos en las Escrituras, escudriñar las Escrituras a la luz del Espíritu Santo, para que alimente nuestra fe y activemos nuestra fe, y por medio de nuestra fe obtener todas las riquezas espirituales que Él ya nos concedió. Denle una ofrenda de palmas a Él. Aleluya.
lo va a conceder. En Cristo está la promesa de Dios. Gracias a Cristo, en Cristo ya está concedido. Ahora, de todo eso concedido, pregúntale a Dios, ¿qué es lo que te toca? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que va a pasar en ti? Que viene de parte del reino de los cielos para ti. Y cuando Dios está proveyendo, entonces hay una gran riqueza. Y cuando hay una gran riqueza dentro de ti, esa es la riqueza que tú compartes hacia los demás. Compartes más que lo suficiente, no lo suficiente. Cuando compartes lo suficiente, nadie se da gusto, porque me estás dando lo mismo que yo tengo es lo mismo que me estás dando. Yo necesito algo más que lo que yo tengo, lo que tú tienes, algo extraordinario. Peor es cuando estás carente, tanto de allá como de aquí, y quieres dar, y la pregunta es, ¿qué vas a dar si no lo tienes? Y no lo tienes porque no te has enterado, y si te has enterado no lo has creído. Pero hoy estamos enterados y le estamos creyendo a Dios. Decimos amén. Que ya nos concedió todo lo que es de Él, gracias a Jesús, para que entonces nosotros, nuestra riqueza interior, empiece a tomar una nueva forma y se traduzca en nuestra forma de hablar y se traduzca en nuestra conducta, para que los demás vean que es ser un hijo verdaderamente de Dios, actuar de acuerdo a la mente de Cristo y poder participar al mundo. Este es Dios. No lecciones de Biblia solamente, no recitar la Biblia, no solamente textos de la Biblia, sino verdaderamente, veme, aquí vas a ver el reino de Dios. Con mi conducta, con mi forma de ver las cosas, con mi forma de hablar, con lo que te estoy dando. No voy a dar lo mío, voy a dar lo de Dios, porque estoy viviendo lo de Dios, porque yo ya le creí. Soy heredero del reino de los cielos. ¿Decimos amén? Amén. Usted ve a alguien millonario y ve a los hijos de ese millonario. ¿Andan en el norte-sur? ¿No? ¿Andan pidiendo RAI? Andan, oye, complétame 5 pesos para el pasaje. ¿Verdad que no? Si acaso los llega a ver, los ven en un supercarro, los ven en un super yate, los ve en cosas del primerísimo nivel. Oiga, escuche bien, tiene su gran valor, tiene su precio, está muy bien, pero no hay nada que se compare cuando tú eres investido por la riqueza espiritual del reino de Dios. Cuando tu porte delante de Dios es de más que un vencedor. Cuando tú estás limpio delante de Dios y limpio delante de la gente. Cuando tú no necesitas un supercarrazo, una supercasa para decir, soy rico en Cristo Jesús, porque Él lo dio todo por mí. Él se hizo pobre para que yo sea rico. Decimos amén. Y esto no está peleado con que tú trabajes y prosperes materialmente, económicamente. Entiéndeme, no ese es el fin del comentario, sino que tu riqueza sea la riqueza del reino de Dios, y que estés enterado de que ya se te concedió, de que eres coheredero. Pórtate entonces como un coheredero. ¿Qué hace un heredero de su herencia? Lo cree que es suyo. Hagan de cuenta que ahorita le digo, oigan, me acaban de regalar Liverpool. Vayan, digan que van de parte mía. Yo se los voy a regalar a ustedes. ¿Qué hace el de la mente de regalar? Adiós. ¿En serio? ¿No nos estará vacilando? Pues vamos a ver. Y ahí van a Liverpool con miedo. Ay, ¿a poco es mío? Y la señorita de ahí dice, sí, es suyo, lléveselo. Es que no tengo tarjeta, es suyo. Es que no tengo dinero, es suyo. Ay, con eso de las cosas, van a estar tomando película ahorita en alguna cámara y después me van a cobrar. Ay, no. Mejor me voy con mi garrita que Dios me dio. Me voy con mis frijolitos que tanto trabajo me costaron. Ay, esa es una falsa humildad. Perdón, pero es una falsa humildad. Es no creerle a Dios. Entérese. Hace 2000 años se dio esta noticia que le estoy dando hoy.
Para todo creyente, somos coherederos. Nos pertenece todo lo que hay en el reino de Dios, pero necesitamos cambiar. Con nuestra mente terrenal es lo que le pasó a los 10 espías. Iban con su mente terrenal y dijeron: no, esos están bien grandotes. Mira qué botas. ¿Y luego cómo las vamos a cargar? No vamos a poder. Estás pide y pídele a Dios, pidiendo a Dios: Señor, dame trabajo, Señor, dame dinero, Señor, dame, y te lo da. ¿Y ahora qué hago? Así sucede en el reino de Dios. Tenemos que tener entonces un cambio verdadero de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces me quedé en no erráis, ¿verdad? Entonces no la rieguen, porque todo viene de parte de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 18. Dice que Él, de su voluntad, ¿de dónde? ¿De la voluntad de quién? De Dios. Y ahí puede decir: verdaderamente Dios me ama. De su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Es un hombre cualquiera? No. ¿Es alguien X? No. ¿Es esto? Sóbele. No. Es un Dios vivo. Es el único capaz de convertir tu corazón. Es el único capaz de darte todo lo que hay en el cielo. Se llama Jesús. Dice: para que seamos los primeros de todas sus criaturas, de todo lo que hay. La iglesia sigue el Señor deseando: entienda mi iglesia, aquí está el tesoro, aquí está el reino, ya es de ustedes, tómenlo. Y ahí anda, en las baratas de Chedraui y no sé dónde. Acá está toda la riqueza, tómenla. ¿Por qué no la tomas? Porque tú estás pensando en lo terrenal. Y lo terrenal efectivamente es un vestido, es dinero, es una casa. Pero Dios se está refiriendo a lo que te permite vivir también con esa necesidad respondida, que es lo espiritual. Generalmente no pensamos mucho en ello. Algunos no piensan mucho en ello. Y por eso están pensando más en lo terrenal que en lo que verdaderamente hace falta. ¿Qué te ha hecho falta para tomar esa decisión de activar tu fe? ¿Qué te ha hecho falta para activar esa decisión de esforzarte en el Señor? ¿Qué te ha hecho falta? Dios lo tiene, y lo tiene en abundancia. Pero tú estás pensando que en lo terrenal, en lo suficiente. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de ser para tomar todo lo que hay en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor tiene esta mañana una gran palabra para nosotros. Y vamos a ver algunos aspectos que Él nos va a enseñar a cambiar. Para ser diferente necesitamos cambiar. Para obtener algo más necesitamos cambiar. Para subir de nivel necesitamos hacer cambios. Pan con lo mismo no sirve. Así que si usted está decidido a tener un cambio en su vida, esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Yo sí la tomo. Y me voy a deleitar en ella tanto como todas las veces que la he leído. Usted vaya a Santiago igualmente, pero al versículo 19 del capítulo 1. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre, ¿cuántos? Todo hombre sea, número 1, Santiago 1:19. Número 1, pronto para oír, saber escuchar. Muchos les estoy hablando y están pensando en quién sabe, que dejaron los frijoles y dejaron al perro no sé dónde, en que Sofía anda corriendo, quién sabe. Eso quiere decir pronto para oír, saber escuchar. Número 2, tardo para hablar, no que seas atarantado. No. Tardo para hablar significa piensa antes de hablar. A eso se refiere. Número 3, tardo para airarse.
No, eso es airearse. Airarse, enojarse. Tranquilo, bájale 3 rayitas. Es que soy de mancha corta. Respira profundo. Mira al cielo. Cuenta hasta 1 millón. Y después empiezas a ver el problema. ¿Sí? ¿Qué pasa a todos, porque me incluyo, cuando vamos con una mente sana, con ganas de alabar a Dios, llegas aquí a la carretera, te metes bien y sale doña Eduviges caminando? O cuando tú estás haciendo la fila correctamente y nunca falta el abusado. ¡Ram! Y así te puedo contar 1000 cosas. Ya te fastidió el momento y a lo mejor hasta todo el día. ¿Decimos amén? Es que soy así. No. Bueno, tranquilo. Ahorita vamos a entender eso. Porque dice el versículo 20, porque la ira del hombre, o sea, con que te enojes, no va a ir Dios en tu auxilio. No, mijito, espérame, ahorita lo agarro ese que se te pasó. Ahorita agarro esa que te hizo enojar. No es por ahí. Así que con enojarse no se soluciona nada de acuerdo al anterior. Miren, todo eso tiene que ver con algo que se llama carácter. ¿Sí? Carácter. ¿Qué carácter tienes? No. O aquellos que ni fu ni fa. O sea, ¿qué carácter tenemos? Oiga, eso tiene que ver con poseer las riquezas del reino de Dios, claro que sí. Para saber escuchar, necesitas un buen carácter. Para hablar bien, necesitas un buen carácter, porque si no se te va. Para no enojarte, necesitas tener controladito tu carácter. Pero si no tienes un buen carácter, entonces vas a tener dificultades para creerle a Dios, ya sea muy explosivo o muy pasivo. Por eso Dios nos quiere enseñar primeramente el día de hoy a que transformemos, que haya un cambio en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, para entender el carácter, miren, nosotros estamos constituidos así como personas de 3 cosas. Uno es el temperamento, otro es el carácter y otro es la personalidad. Te lo voy a explicar así sencillo. Temperamento es lo que ya traes de nacimiento. Subconscientemente ahí está. O sea, tú no estás pensando en ser por tu temperamento de tal o cual forma. Ese ya lo traes incluido. Por los estudiosos de esto, un cristiano sobre todo, te dice que hay 4 diferentes temperamentos: el colérico, el flemático, el melancólico y el sanguíneo. Un flemático, mi esposa, Adriana, son flemáticos. Un sanguíneo, Yayita y Yayito. ¿Decimos amén? Un colérico, yo. Pero colérico no quiere decir que me enoje, no. Digo, porque ya están pensando, sí, es bien enojado. Arrepiéntase si pensó eso. Es otra cosa. Y el melancólico, el que mejor no pongo ejemplos. Y hay 12 diferentes combinaciones de esto. Eso ya lo traes tú. Decimos amén. Está bueno esto, ¿eh? Ahora, ese es tu temperamento, ya lo tienes. Dices, con razón, ya ves el temperamento. No pense. Bájele tantito. Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter son las modificaciones que van surgiendo en tu persona, que van orientando tu temperamento, que recibes a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia. Es decir, ¿qué instrucciones recibiste? ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Cuáles son los principios o valores que tú tienes? El ambiente en el que tú te desarrollaste. Eso va haciendo tu carácter. Tú puedes ser un flemático, así como Adriana. Todos andan a la carrera, menos Adriana. Pero si ella en su ambiente
le dijeron, si te ven mal, tú di, ¿qué? Ya le salió un carácter feo, ¿verdad? Pero su temperamento, ¿qué? Sigue siendo flemático. El carácter es lo que te va haciendo la diferencia, las modificaciones a tu persona. Así que tenemos que tener cuidado con qué instrucciones, qué ejemplos, qué es lo que ven en nosotros, sobre todo nuestros hijos o nuestros nietos, porque eso va armando el carácter. De acuerdo a tu temperamento, es como después sale a relucir la personalidad. La personalidad es lo que expresas de tu interior. A veces es genuino, a veces no. Hay personalidades que dicen, hombre, qué férreo, qué seguro, pero por dentro están... Porque alguien le pegó de niño y dijo, no me voy a dejar jamás. Así que cualquier cosa, no, hombre, qué carácter. No, tiene miedo. Decimos amén. Así que esto no es de enchilame otra, de que, ay, no, somos fáciles para decir, no, el Samuel, no, de ti no hablo, ya siempre hablo contigo. Doris es esto, y Coravín es esto, y para allá es esto. Pues, espérame, no es así de fácil. Porque dice la Escritura, y dice bien, el hombre solamente ve la apariencia del hombre. El que sabe la profundidad del corazón, ¿quién es? Dios. Entonces, en resumen, temperamento es algo que ya lo traes de fábrica, ¿verdad? Es algo genético que viene en ti y se traduce de diferentes maneras. El carácter es el temperamento civilizado, de acuerdo a todo lo que es la influencia de tu medio. Y la personalidad es la expresión del carácter y del temperamento. Ahora, si al carácter le cambiamos lo de civilizado por convertido, y lo que influye en la modificación del temperamento que forma tu carácter es educación, conocimiento, instrucción, propósito de parte de Dios, entonces estarás ante la formación del carácter de Dios en ti. ¿Decimos amén? Amén. Por eso decía Santiago, a lo que acabamos de escuchar, si queremos tener un carácter que se preste para poder escuchar la palabra de Dios, para poder hablar de la palabra de Dios, para poder ser templado cuando estemos pasando por pruebas de acuerdo a Dios, necesitamos un carácter. Y ese carácter te lo da Dios. Y eso al mismo tiempo controla tu temperamento y lo pones al servicio de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, cuando viene esto a nosotros, estamos preparándonos para tomar todo lo que nos pertenece, que es el reino de los cielos. Activamos nuestra fe, nos activamos en el reino de Dios, porque problemas siempre va a haber, cosas que nos molesten siempre va a haber, cosas que nos depriman siempre va a haber, cosas que nos desalienten siempre va a haber, limitaciones en este mundo siempre va a haber, pero hay un Dios que está contigo y que te está diciendo el día de hoy, yo quiero formar tu carácter. Ya te lo deformaron allá en el mundo, yo quiero formar tu carácter. Por eso, cuando estás en Cristo, una nueva criatura eres. O sea que vele dando carpetazo a lo que tú pensaste que eras antes, de acuerdo a cómo te enseñaron en la escuela, de acuerdo a cómo te enseñaron tus cuates, de acuerdo a cómo te enseñaron en la casa, de acuerdo a cómo te han enseñado. Ese carácter es el que se te formó aquí en la tierra. Ahora te quiero formar mi carácter. Decimos amén. Y entonces poder tener por medio de ese carácter el acceso a todo lo que es el reino de Dios y poseerlo. Vamos a ver un ejemplo de cómo un carácter en una persona va haciendo realidad el que tenga la posesión del reino de Dios. Y te voy a pedir que vayas al Salmo número 1. Salmo número 1. Apenas le voy a dar la primera y 4 partes. Es que esta palabra es maravillosa. Imagínense, hablar del reino de Dios es infinito. Pero bueno, voy a tratar de abarcar este primer punto, el carácter. Salmo número 1, versículo 2. Vamos a ver cómo se forma el carácter de acuerdo a Dios
en una persona, en este caso el salmista. Dice el versículo 12. El versículo 1 dice que bienaventurado el varón que no se sentó en sillas escarnecedores, ni en camino de malos anduvo, ni consejo, tal. El versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. Encuentras delicia en lo que tú entiendes. La palabra de Dios sí se entiende. La palabra de Dios la puedes tener en español, letra chiquita, letra grande, con dibujos, sin dibujos. Sí se entiende. La idea es que tomes tiempo para tener el conocimiento o tener un tutor, que aquí los hay, para que te enseñen a entender la palabra de Dios, claro, con la dirección del Espíritu Santo. Para que encuentres en la ley, para que encuentres en la palabra de Dios delicia. Cuando te deleitas, ¿qué haces? Pues le sigues. Y después dice, y en su ley, en esta palabra, medita de día y de noche, no en ratitos, de día y de noche. O sea, la palabra, Dios está en tu corazón. Y tú todo el tiempo estás al pendiente, escuchando, sabiendo cómo responder, sabiendo cómo templar, para poder recibir y tomar todo lo que ya se te ha concedido, que es el reino de Dios. Cuando no tenemos ese carácter, por eso nos desesperamos, por eso mandamos todo a volar y por eso andamos buscando quién sabe en qué la solución a nuestros problemas. Pero Dios te está redireccionando para que camines correctamente. Entonces todo inicia en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿quién es? Jesús. Y Jesús es el que te salva y es el que te da vida eterna y es el que te hace una nueva criatura. De esto obtenemos, vamos a ver, 5 resultados que te van a formar ese carácter. Primeramente dice el versículo 3, será como árbol plantado. Cuando tú te estás deleitando en la palabra de Dios, estás convencido en la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, cuando te dice que serás plantado como árbol, cuando tú te imaginas un árbol frondoso que da frutos, lo que se debe de venir a tu mente es, se escogió primeramente una buena semilla. ¿La buena semilla cuál es? La palabra de Dios. Se escogió un buen terreno. ¿Cuál es el terreno de nosotros? Nuestro corazón, nuestra mente. Y no solamente se sembró, sino que se cuidó. Fue creciendo, se le fue cuidando, se le fue abonando. Y entonces vino ese gran árbol bien plantado en donde vas teniendo el carácter de Dios. Un árbol bien plantado significa que escogiste bien la semilla, la palabra de Dios, la sembraste en tu corazón, la admitiste en tu corazón y la estás cuidando de día y de noche, no permitiendo que otra palabra extraña, otro fuego extraño entre en tu corazón y te contamine todo eso. Y entonces puedes decirte, yo soy un árbol bien plantado. Después sigue diciendo el versículo 3, junto a corrientes de agua. ¿Qué necesita el árbol? ¿Qué necesita la semilla? Necesita agua. ¿Qué hacen los sembradores? ¿Qué hacían los sembradores en ese tiempo? Canales de riego. Se necesita el canal de riego, deben de saber bien cómo hacerlo y cómo va corriendo el agua por esos canales de riego para ir alimentando a todos los sembrados. Decimos amén. Nosotros necesitamos el agua, que es símbolo del Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos aconseje, para que nos fortalezca, para que nos recuerde todo lo que tenemos que recordar. Entonces nos tenemos, pues dice, junto a aguas, nosotros estamos en Cristo, y el cauce de ese fluir de agua, de ese fluir del Espíritu Santo, son nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos los estamos imaginando como un cauce, entonces le decimos al Señor, solamente a través de mis pensamientos, de mi mente, que fluyan tus pensamientos. El pensamiento de Dios fluyendo a través de tu mente va quitando lo que es malo, lo que no es de Dios, y solamente va lo puro, solamente va lo verdadero, solamente va lo honesto, lo que es de buen nombre.
lo que sí es de virtud alguna, dice Pablo, en esto pensar. Y en lo que debemos de pensar si meditamos en la palabra de día y de noche es en los pensamientos. El cauce que encuentra son nuestros pensamientos. Y ahí es donde se vuelve una realidad. Cuando tú verdaderamente estás escuchando a Dios, cuando tú estás viendo a Dios, porque son tus pensamientos dejándose tocar y transformar por los pensamientos de Dios. Y es esa agua que debe de fluir para mantenerte firme en el Señor y con el carácter de Él. Después dice el mismo versículo, que da su fruto en su tiempo. Cuando tú estás siendo alimentado por los pensamientos de Dios, el Señor te dice cuál es el tiempo. El Señor te dice qué es lo que tienes que hacer. Y en su tiempo lo haces. Por eso dice Eclesiastés, todo lo hace hermoso en su tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Dios es el tiempo. De tal manera que cuando fluye el pensamiento de Dios, el mismo pensamiento de Dios te va dirigiendo en qué momento vas a hacer las cosas. Todo ya está preparado. El plan de Dios ya está preparado para ti. Lo que Dios necesita de ti es que te dejes guiar por su pensamiento y entonces podrás ver el fruto a su tiempo y sobre todo después dice, y su hoja no cae. ¿Qué es la hoja que no cae? Es cuando estás bien posicionado en Cristo y nada te mueve. Eres un árbol bien plantado. Tienes el carácter de Dios. La prueba que estás pasando no te desespera. Y entonces dejas de oír a Dios. Y empiezas a hablar y a decidir por ti mismo. Y empiezas a enojarte. Y enojado, cuando llegas a ese punto, entiéndelo, ya estás cegado. Cuando tú te enojas, ¿qué pasa? Estás ciego. Y la ceguera no te permite ver. Entonces te empiezas a tropezar y a tropezar y a tropezar. Pero cuando tienes claridad, cuando tienes la templanza del Espíritu Santo en ti, cuando tienes la sabiduría del Espíritu Santo en ti, está fluyendo en ti, entonces eres una persona bien posicionada, que ningún viento, que ningún río impetuoso, que ninguna adversidad, que ningún problema te va a hacer quitar del lugar que Dios ya te puso. Y Él te quiere colocar en su mismo reino. Si somos coherederos, si somos herederos del reino de Dios, y la palabra nos ha enterado que tenemos una ciudadanía, una patria en el cielo, debemos de comportarnos entonces como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Y lo primero que el Señor nos está enseñando es que tengamos el carácter de Él para poder acceder y poseer. Y finalmente dice el versículo, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque cuando tenemos al Señor y estamos en el Señor, estamos creciendo en gracia, estamos creciendo en sabiduría, estamos creciendo en todo ese poder que derrama en medio de nuestras vidas, porque estamos tomando lo que ya nos concedió. Esas riquezas espirituales que tanto necesitamos, las estamos obteniendo de lo que ya se nos concedió, que es el reino de Dios. Hoy hemos entendido entonces que es necesario que si queremos tener y poseer ese reino de los cielos, vivirlo aquí en la tierra, lo primero que nos habla el Señor es tener el carácter de Él. Nuestro carácter, si somos honestos, no nos alcanza. No nos alcanza. Nuestro temperamento, deja echarle la culpa al temperamento, porque sería tanto como echarle la culpa a Dios, porque el temperamento viene directito de Dios, ahí te lo puso a ti. Pero cuando tú eres alimentado con la palabra de Dios, eres instruido con la palabra de Dios, eres educado con la palabra de Dios, tienes el propósito de Dios en tu vida y eres transformado día a día por el poder de Dios, entonces tu carácter va siendo como el de Dios. Porque en la mañana le dice, Señor, alimenta mi mente con tus pensamientos, guíame, hazme ver lo que tengo que ver. Cuando tenga que esperar, dame la templanza para saber esperar. Aunque la urgencia esté tocando
puerta? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no? Dices no a esa urgencia, para que venga ese carácter tuyo y entiendan que si yo no recibo de ti lo que me corresponde del reino de Dios, no voy a poder solucionar mi problema. Tal vez lo harás temporalmente, pero volverá y volverá y volverá y volverá, y dices, esto es un cuento de nunca parar, Señor. Y Dios te dice, es que necesito modificar tu carácter, necesito que me escuches, necesito tiempo contigo. Esto no es religión, esto no es de 3 por 2 más 8 y te regresas. Esto no es de tómate una en la mañana y una en la noche. Esto es celestial, esto es realidad. Esto es lo que te mantiene vivo y con una vida en abundancia. Y entonces disfrutas de la tierra del más que suficiente, que creo que todos desearíamos vivir. Seamos verdaderos ciudadanos en el reino de Dios y traigamos esos principios del reino de Dios aquí en la tierra. Las personas se convierten o son atraídas por Jesús porque ven una gran diferencia, abismal diferencia. Cuando tú tomas decisión de cambiar de una cosa a otra, generalmente lo haces porque por lo que cambiaste es algo mejor. Decimos amén. Si tú vas a cambiar de lo terrenal, de lo religioso, de lo filosófico, de lo falso, de lo pirata, de todo eso, necesitas tener algo mejor o ver algo mejor. La iglesia somos los embajadores de Cristo, y los embajadores de Cristo debemos de vivir como verdaderos ciudadanos en el reino de Dios. Así que hoy el Señor nos ha hablado, como siempre nos habla claramente. Ahora va tu palabra, ahora va tu corazón delante de Dios, y le vas a decir, Señor, ya no quiero mi carácter, quiero tu carácter. Con mi carácter la riego todos los días, las 24 horas del día. Necesito un cambio, y el cambio solamente lo puedes hacer tú. Pero de aquí en adelante estaré dispuesto a tomarme el tiempo necesario para escuchar tu palabra, para leer tu palabra, para tener una relación fresca y profunda contigo, para que mis pensamientos sean el cauce de tus pensamientos, y entonces poder ser guiado por tu Espíritu Santo. Entonces seré, como dice la Escritura, bien plantado, su hoja no cae, da fruto, y todo lo que tú me enseñas en este salmo lo puedo vivir, porque estoy viviendo de todo el reino de Dios. Mi dependencia de todas las riquezas que pueda poseer es la dependencia de lo que tú ya me diste en el reino tuyo. Y tú me has trasladado al reino de tu amado Hijo Jesucristo, y eso porque tú ya me rescataste de la potestad de las tinieblas, ya me quitaste la venda de los ojos, ya me convenciste de que hay un solo Dios y vivo, y es el único que actúa. Lo demás está muerto, y lo que anda vivo es pirata, es falso. No hay Dios como tú, no hay Salvador como tú, nadie dio la vida como tú. El precio ya está pagado, la obra ya está hecha. Perdón, Señor, me lo estaba perdiendo. Pero hoy empiezo una nueva etapa en mi vida. Hoy empiezo con carácter de rey, con carácter de Dios, para poder poseer todo lo que tú ya me has concedido. Decimos amén. ¿Se puede poner en pie, por favor? Ahora se trata de usted con Dios. Usted le va a decir a Dios,
Usted escuchó perfectamente la palabra de Dios. Y hoy habló sobre el carácter. Primer pregunta, ¿cree que su carácter es como el carácter de Dios? No. Ya cuando hace, no. Señor, aquí estoy, perdón. Gracias, gracias por amarnos tanto. Y gracias por darnos esta palabra a tiempo. Me recordaste tantas cosas que yo debí de vivir ya. Soy salvo, tengo la vida eterna, me hiciste una nueva criatura, me hiciste coheredero del reino tuyo, pero no he tenido el carácter para poseer lo que tú ya me concediste. Por eso en esta mañana, ahí es tu palabra, esta es mi palabra. Yo decido, Señor, abrir mi corazón para que me transformes, para que sea tu carácter en mí. Desecho todo lo aprendido terrenalmente, desecho toda la idea que me hice de mi carácter. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora seré genuino de acuerdo a ti. Esto permitirá poner a tu voluntad mi temperamento. Y la personalidad, lo que yo exprese será genuino, porque me voy a comportar como un verdadero hijo tuyo en el reino traído acá en la tierra. Y muchos conocerán, y muchos me verán, y muchos te adorarán y creerán en ti. Eso lo confieso hoy, Señor, delante de ti. Te pido tu ayuda a través de tu Espíritu Santo, agradeciendo siempre el gran amor y entendiendo que toda tu palabra es para edificarme, es para bendecirme, jamás para atropellarme, jamás para condenarme, jamás para perderme, sino para sanar mi interior y salvarme y disfrutar la vida eterna desde este momento, desde todo el momento, todo el espacio de tiempo que vivo aquí en la tierra. Yo ya estoy disfrutando la vida eterna en Cristo Jesús, trayendo el cielo acá a esta tierra. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo